Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet. Estamos aquí para compartir este tiempo de la palabra de Dios, el estudio de este libro maravilloso de Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago y hoy comenzamos con el capítulo 2. Estuvimos viendo el domingo pasado acerca de no creernos religiosos en el aspecto externo de la adoración a Dios, sino que la religión pura y sin mancha y sin mácula es, ¿se acuerdan? Primero, una acción correcta, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones. Pero también tiene que ver, la religión que agrada a Dios es aquella que está separada del mundo, porque dice, y se guardarse sin mancha del mundo. La iglesia tiene que estar separada del mundo. Por eso son la eclesia, los llamados afuera. No podemos nosotros, si bien estamos en el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, no somos del mundo. Tenemos que ser distintos, diferentes, y no dejarnos manchar con este sistema mundano satánico. ¿No es cierto? Hemos contemplado el domingo pasado estos versículos, finalizando el capítulo 2, el capítulo 1. Vamos a ver hoy en el versículo 1 del capítulo 2, y vamos a hablar de un peligro que puede tocarnos a cada uno de nosotros, nuestras iglesias especialmente, y vamos a ver el peligro del favoritismo en la congregación. El peligro del favoritismo en la congregación. Santiago nos va a decir en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Están ahí? Santiago 2:1. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y acá nos vamos a detener. En la versión 60 nos habla de acepción de personas. Justamente, ¿qué es la palabra acepción? Que dice la versión 60, es parcialidad, ser parciales y tener favoritismo. ¿Se entiende? Entonces, es algo que Santiago está preocupado porque pasaba en la iglesia a la cual él se dirige, a todas las iglesias de los judíos en dispersión, en distintos lugares del mundo, es universal, pero también a la iglesia del siglo XXI, 22, ¿no? Hoy es actual este mensaje para nosotros porque puede ocurrir en nuestras congregaciones. Por eso habla de hermanos míos, le está hablando a los creyentes. No tengáis en vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, de parcialidad. ¿Se entiende? Tenemos que, dentro de la congregación, todas las diferencias que existen fuera de la iglesia no pueden seguir ocurriendo dentro de las congregaciones. Y vamos a ver que la ley prohíbe el favoritismo en la ley, en Levítico. Vamos a ver un versículo muy interesante en el libro de Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 15, dice así la palabra del Señor, queridos hermanos. No harás injusticia en el juicio, no
favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí está hablando de juzgar una causa. Juzgar una causa. Lo vuelvo a leer. No harás injusticia en el juicio. Fíjense cómo podemos hacer injusticia. No favorecerás al pobre. ¿Qué significa favorecer al pobre? ¿Qué te parece, Mariano? ¿Por qué dirá no favorecerás al pobre en el juicio? Porque si es justo juzgarlo, no hay que contemplar demasiado por su pobreza. Claro, ahí está, perfectamente. Una vez le da lástima y está evaluando por su condición social, y ese no es la medida, la vara de la justicia, ¿no es así? Entonces, cuando uno iba a juzgar, no tenía que favorecer por la condición social, en este caso humilde, del pobre, y terminar favoreciéndolo porque es pobre, porque no habría justicia. Pero también aclara, ni complacerás al rico. Y uno tiene esa tendencia natural de a la persona que tiene dinero o riquezas, se lo favorece, no se lo juzga con la misma vara. Entonces, delante de la justicia establecida por la ley, la palabra, tenía que haber una actitud de imparcialidad, de igualdad. Si no hay imparcialidad, igualdad, terminamos en la injusticia. ¿Se entiende? Si no somos todos iguales, no importa nuestra condición social, o muy abajo, o muy arriba, no vamos a hacer justo juicio. Vamos a terminar pecando. Por eso la ley es muy clara y nos habla de que debemos ser imparciales para juzgar una causa. ¿Se entiende lo que dice la ley? Imparcialidad podemos definirlo como la ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona a lograr o juzgar un asunto. Tenemos que ser imparciales. ¿Qué significa imparcialidad? Ausencia de inclinación en favor o en contra, observen, de una persona a lograr o juzgar un asunto. No tiene que existir ningún favoritismo ni prejuicio. Son las dos cosas que te pueden llevar a las injusticias. Por ejemplo, cuando hay un juicio en la tierra, acá, en esta tierra, muchas veces se analiza el juez, porque el abogado dice, uy, te tocó un juez que tiene tal línea, así que estamos fritos. Te tocó una jueza que es feminista, así que estás condenado. O sea, acá no hay justicia, porque siempre hay una inclinación, hay una posición, hay un prejuicio que impide que haya una justicia verdadera. ¿Por qué? Porque los jueces son personas humanas, son muchas veces inclinadas a prejuicios y conceptos, y por supuesto se ve después en el fallo que no fue justo. Entonces Dios en la ley tiene prohibido el favoritismo. Lo enseña la palabra en Levítico. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico. Estaba escrito. Entonces, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, hablando al joven pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso. Pablo, él tenía que juzgar, ordenar la iglesia de Éfeso, y le va a dar todo un manual al pastor cómo debe estar organizada una iglesia local, el libro de Efesios. 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen allí?
no solamente el Antiguo Testamento, la ley, que los judíos la conocían bien, a los cuales Santiago le escribe, conocían Levítico 19:15, pero también el Nuevo Testamento, a Timoteo, 1 Timoteo 5:21, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Ven? No hagas nada, Timoteo, con espíritu de parcialidad, favoreciendo a uno por una causa, perjudicándolo a otro. Ahora, es difícil en una congregación tener este espíritu de imparcialidad, como pastor, como líder. Pero también Santiago nos dice como hermanos. Volviendo a Santiago, capítulo 2, versículo 1, es lo que nos advierte Santiago a los hermanos. Al pastor, en la ley estaba escrita, y a cada uno de nosotros, porque la iglesia no es el pastor solamente, ¿no es cierto? Somos todos los que la componemos. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese corazón de favoritismo. Entonces, volviendo nuevamente al versículo 1, lo volvemos a leer: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Favoritismo, favorecer a alguien, porque vamos a ver que ese favoritismo va a terminar lastimando, dividiendo la iglesia, va a terminar discriminando unos con otros, va a dividir, va a discriminar, va a destruir la iglesia. Muchas iglesias, lamentablemente, no están tomando este versículo, este mandamiento, y hay dentro de las congregaciones una actitud de favoritismo. En el mismo pueblo de Dios existen esas diferencias. Diferencias sociales. Los que tienen, los que no tienen. Una vez, me acuerdo, hace muchos años, fue a una iglesia a visitarla, y todos los que trabajaban ahí en esta iglesia venían de haber pasado por el Instituto Bíblico Palabra de Vida del seminario. Obviamente yo tuve el privilegio, la posibilidad de estudiar 4 años allí, pero noté cuando fuimos a la iglesia que se discriminaba si vos no habías pasado por el Instituto Bíblico. Entonces, como fue una iglesia formada por alumnos, entonces tenía inconscientemente ese perfil de que si vos no pasabas por un seminario, no eras nadie. Directamente ni charlaban con vos. Éramos todos los ex seminaristas y te preguntaba: ¿vos estudiaste Palabra de Vida? No, yo no. Fuera, fuera. Tremendo, ¿no? Inclusive, hermanos, en el año 90 tuve el privilegio de ir al país de Bolivia. Justamente ayer fue el aniversario de Bolivia. 197 años cumplió el país hermano de Bolivia. Y le damos las felicitaciones a los hermanos que también están conectados, algunos, y mirando este estudio. Fui a Bolivia en el año 90. Una de las cosas que me conmoví y no sabía era la tremenda división que hay en Bolivia por las razas, especialmente los collas, los del altiplano, con los cambas, que es otra raza. Ahora, nosotros fuimos a participar en un campamento cristiano. ¿Y saben qué pasaba en el campamento?
Los Colla estaban allá, los Camba estaban allá. Entonces, qué tremendo, ¿no? Y después, bueno, me tocó estar en la casa de una persona que me recibió y el muchacho literalmente odiaba a los Colla. Porque desde pequeño había sido instruido con ese veneno y odio una raza contra la otra. Y todo eso existe, es la verdad. Y yo le tuve que compartir la palabra, no podés odiar a tu hermano. He sido lavado por la sangre de Cristo y estuvimos ahí trabajando, orando, para que él pudiera sacar ese odio por otra raza dentro de un mismo país. ¿Se entiende? Entonces, esto divide la iglesia, esto discrimina y esto destruye las congregaciones. Si no se tiene una actitud de imparcialidad, con todas las diferencias que nosotros tenemos, porque venimos de distintos lugares, ya sea económicamente, socialmente, culturalmente, si tenés estudios, si no terminaste la primaria, si estás un universitario con una persona analfabeta, dentro de la congregación no debería existir el favoritismo porque está prohibido por la ley. Y ahora Santiago va a introducir un ejemplo de cómo uno puede tener esta actitud de favoritismo. Y lo dice en el versículo 2. Lo va a ilustrar a este mandamiento. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, observen la primera persona que en esta ilustración va a entrar en algún momento en esa congregación. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué características tiene? Tiene anillo de oro. Algunos dicen que habla de varios anillos, porque siempre socialmente, culturalmente se ha diferenciado el rico del pobre. En los accesorios, ¿no es cierto? Anillos de oro, varios, que te dabas cuenta al instante, no solamente por los accesorios, sino por la ropa, porque habla de vestido de ropa lujosa, una ropa espléndida. Observen esta palabra que describe la ropa de este hombre que entra a la reunión, a la congregación, se menciona en Lucas 23:11. Lucas 23:11. Lucas 23:11. Y habla del ejemplo. Mire lo que dice allí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23:11 dice: entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, se lo mandaron a Herodes Pilato para que lo juzgara, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Le puso un manto de rey espléndido para burlarse del Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Este rey Herodes. Y esa es la palabra que se utiliza. También se utiliza en Apocalipsis 18:14. Estamos hablando de la ropa. Gucci, Praga, Balenciaga, ¿no? Siempre ha habido marcas top que usan los ricos porque son incomprables para una persona común. Y este hombre entraba con esas ropas y esos anillos de oro que vos decías, wow, acá entró un grosso, ¿no? Y dice Apocalipsis 18:14, y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas
se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Esta es la Babilonia que va a ser destruida, que parte de su riqueza eran esas posesiones, ese lujo espléndido que tenía. Será totalmente, la gran ramera será destruida. Ropa lujosa, anillo de oro. Así que, volviendo a Santiago, ya hemos definido un poquito que este personaje y que ilustra a Santiago es alguien rico que va a entrar y va a ser el ejemplo para que ver si no estamos nosotros cayendo en este favoritismo o acepción de personas o imparcialidad. Entonces, dice versículo 2, porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y vestido y ropa de lujo, ya lo hemos descrito, este es un rico, y también entra un pobre con ropa, fíjense cómo es, sucia. La palabra andrajoso que se usa en la 60 está hablando de una ropa sucia y vieja. Imagínate el contraste. Entra uno con una túnica espectacular, brillaba los anillos de oro, y entra un pobre, un mendigo, con la ropa sucia, rota, y podríamos decir, es parecida la figura que usa Santiago a lo que dijo el Señor en Lucas 16. Vamos a Lucas 16. Imagínate que de estos dos personajes que nos describe la palabra, Lucas 16, versículos 19 y 20. El rico y Lázaro, esta descripción del Señor Jesús, nos dice versículo 19, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Acá está el rico. Versículo 20. Y un pobre, llamado Lázaro, yacía a su puerta, cubierto de llagas. Imagínate que estos dos personajes de esta historia que Jesús mostró lo que es, lo que pasa después de la muerte entre el rico y Lázaro, entran a la congregación a la cual habla Santiago. Imaginémonos que entra este rico y entra Lázaro. ¿Cómo lo trataríamos nosotros? ¿No? Y acá Santiago está hablando de un ejemplo ilustrativo, volviendo a Santiago. Dice, si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro, vestido de ropa lujosa, y también entre un pobre con ropa sucia, entran estos dos. Ahora observad cuál es la actitud de favoritismo. Versículo 3. Nos dice la versión de las Américas, y dais atención especial. Ahí está. Y dais atención especial. Mirás con favor y una atención especial al que lleva la ropa lujosa. ¿Quién te agrada más? ¿El rico o el que tiene la ropa sucia y vieja? Vamos a ser honestos. Pero acá Santiago dice, entran los dos. Pero vos le das atención al que lleva la ropa lujosa. Observá, primero cómo lo mira. Lo mira agradablemente, y esa mirada agradable a los ojos lo va a llevar a una actitud de favorecerlo. ¿Cómo? Dice el versículo 3. Dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, observen, tú, al rico te estoy hablando, siéntate aquí, en un buen lugar, el mejor. Vení que te voy a acomodar acá. Siéntate, por favor, ahí. ¿Viste? Está obnubilado por el rico. Y esa favoritismo, parcialidad, acepción que está haciendo por su apariencia externa, y le das un mayor valor
que al otro hace que uno le dé un trato especial. No los tratás a todos iguales, lo tratás a uno de una forma y al otro de otro. Eso es favoritismo. ¿Se entiende? Ahora, al rico le dijo, bueno, sentate acá en el mejor lugar. Y al pobre decís, observa, tú estate allí en pie, quédate parado. El otro, el mejor lugar. El pobre, con vestido sucio y viejo, vos quédate paradito ahí. Y tratá de no venir del lado donde viene el viento porque ese olor me hace mal. Muy bien, seguimos después del problema técnico. Estamos hablando de esta ilustración que Santiago en el versículo 2 va a mostrar cómo ilustrar lo que es el favoritismo en una congregación. Y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, vestido andrajoso, sucio y viejo, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, al rico, y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, el mejor, y al pobre decís, tú estate allí en pie, quédate paradito, ahí no moleste, o siéntate junto a mi estrado. Esta expresión, sentarse al estrado, está hablando de un lugar humillante. O te quedás parado o te sentás al estrado de mis pies. ¿Se entiende? Uno tiene el mejor lugar, el más encumbrado, y el otro el más bajo y el más humillado. ¿Por qué digo que este estar sentado al estrado de los pies habla de una actitud de humillación? Porque fíjense en el Salmo 110 lo que dice este salmo mesiánico. Algo que va a ser futuramente el Padre con el Hijo, Dios Padre con Dios el Hijo. Nos dice el Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor, o Jehová, como dice la 60, a mi Señor. Dice el Señor, o Jehová, a mi Señor. Fíjense, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí bien abajo, en una actitud de humillación, sentado al estrado, a los pies. Ahí en el piso tirado. Sentate acá o quédate paradito allá. Tremendo, ¿no? Está haciendo una ilustración para ver si nosotros, de alguna manera, fíjense que también este pasaje se menciona en Hebreos 10:13. Hebreos 10:13. Hebreos 10, versículo 13. ¿Lo tienen? Hebreos 10:13 dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí, humillados al estrado, a los pies. Ahí van a estar los enemigos del Señor. Así que ese lugarcito le querían dar en la congregación, que Santiago está ilustrando con algo hipotético para poder discernir si no hay en la congregación este espíritu del favoritismo. ¿Se entiende? Entonces, a uno el mejor lugar, a otro el más humillante, o directamente que se quede paradito y no moleste. Como les decía, hermanos, muchas veces pasa que nuestro corazón tiene por prejuicios, preconceptos, porque nos han enseñado a odiar, a rechazar ciertos grupos, que cuando entran a la congregación
seguimos teniendo la misma actitud y no el amor para tratarlos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, pasa con una iglesia que está ubicada en un lugar céntrico y vienen los hermanos de los barrios periféricos, de los asentamientos. Y viste, llega el grupo y están allá al fondo, ¿viste? Y los hermanos del centro, 1 o 2 se acercan a saludar a estos pobres gauchos que han llegado. Y hay esa discriminación social por lugares, por condición, por dónde vivís, ¿no? Viene el del country, que viene de Europa, y le decís, bueno, sentate acá. Y al otro, pobre gaucho, voy a andar al fondo allá, quedate, bueno, si no quedate en el piso acá sentado, no me interesa mucho realmente tu vida, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Santiago. Está diciendo que la ley prohibía el favoritismo. Vimos los personajes de la ilustración, el rico con el pobre, y cómo verdaderamente hubo un acto de favoritismo en esta ilustración. Versículo 4, Santiago nos va a decir a todos, después de haber dado esta ilustración, y tuvieron esta actitud de favoritismo al rico, dice, no habéis hecho, fíjense lo que es el favoritismo, distinciones entre vosotros mismos, y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. El favoritismo hace distinción, discriminación, por color, por condición social, por condición intelectual, por raza, color, etnia o lo que sea. Lo hermoso y maravilloso del cielo, ¿qué será? Que nosotros, no importa la raza, el color o la etnia, un día estaremos todos juntos, parados o arrodillados delante del Cordero de Dios. Y al unísono y unidos estaremos adorando al Señor por la eternidad. ¿O no? O los chinos van a estar allá, los americanos acá, los bolivianos allá, los argentinos acá, los paraguayos del otro lado. No. No existe ante los ojos de Dios, obviamente. Esta actitud es un problema del hombre de la carne, que nosotros debemos luchar y debemos llamarlo como se debe llamar al favoritismo, y es pecado, porque discrimina, porque divide la iglesia, porque la destruye. ¿Se entiende? ¿Cuántas iglesias tienen esta diferencia dentro de la congregación? Y entonces por eso están los grupitos. Está el grupo aquel, no se junta con el otro grupo de aquel, y las hermanas allá y el otro allá. ¿Por qué? Porque no se tragan entre sí, no se bancan. Están en un lugar, pero carecen del amor de Cristo. Por eso Santiago dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Si tú tienes una fe genuina, no vas a favorecer a nadie, no vas a discriminar a nadie, no vas a dividir en la iglesia por diferencia social o intelectual o lo que sea, a la iglesia de Dios. Vas a tratarlos a todos, lo vas a amar a todos. Por eso, el amor de Cristo es lo que nos une. Todas nuestras diferencias y miserias deben quedar fuera de la congregación, y cuando uno entra, encontrar un ambiente donde uno es aceptado, no por lo que tiene, sino por quien es, hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. No importa con qué vino, dónde estacionó, no importa si tiene dinero, no importa si no lo tiene, es mi hermano, costó la sangre de Cristo y yo lo debo amar sin ningún tipo de imparcialidad. No cometer esos actos discriminatorios, divisorios, destructivos, que
justamente hacen que una iglesia no pueda avanzar porque no tiene unidad. Hay un montón de gente ahí, pero que uno no se traga con el otro. Se juntan los que se prefieren y a los otros lo dejan a un costado. ¿Ven? Entonces yo he participado, he visto muchas cosas y lo he sufrido a veces. Por eso, perdón, es importante que si nosotros decimos que tenemos la fe verdadera en el Cristo glorioso, como dice Santiago, por eso dice, no podés tener una fe genuina, sana, si sos un discriminador, si vos sos un divisor, si vos sos un destructor de la iglesia. Vos con tu vida, tu actitud y tu mal ejemplo estás no aportando unidad, sino aportando favoritismo, imparcialidad. Les quiero mostrar otro ejemplo. Perdón. Les quiero mostrar otro ejemplo de un apóstol. ¿Qué les parece? Vamos a ver un ejemplo en Hechos, porque esto ha pasado y pasa, lamentablemente, dentro de nuestras congregaciones. No sé en la tuya, pero me contaron en Europa que hay mucha discriminación. Fíjense en Hechos, vamos a ver el ejemplo de Pedro. Pedro fue el apóstol que Dios levantó para darle la llave del reino. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, a ti te daré la llave del reino? Entonces, abre con la llave el Evangelio en Jerusalén, se levanta y 3.000 personas reciben a Cristo. Después va a ir a ver a los samaritanos que también van a conocer a Cristo y él va a ir con Juan y van a recibir el Espíritu Santo porque va con la llave. Pero después se va a levantar el primer gentil que se va a convertir. ¿Quién es? A ver los hermanos de acá. ¿Quién es el primer gentil que se convirtió? Cornelio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó cuando Pedro, hermanos? ¿Qué pasó cuando Pedro se enteraron los judíos que Pedro había ido a la casa de un gentil y le había llevado las buenas nuevas de salvación? Ahí vamos a ver, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, que era compuesta solamente por judíos, hebreos convertidos a Cristo como Mesías, ¿se entiende? Ahora, esta iglesia, la iglesia madre, se entera que Pedro anduvo llevando el evangelio a esta gentuza, los gentiles. Y fíjate lo que pasa, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, los judíos, se está hablando, fíjate lo que hicieron. ¿Qué dice tu Biblia? Le reprocharon. ¿Cómo lo reprocharon? Diciendo, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Ahí está. No te juntes con esa chusma. ¿Ven? Que ellos tenían mente judía. Y en la mente judía, bajo la ley, no es bueno que un judío se junte con un gentil. Ahora ellos no sabían lo que Dios le había mostrado a Pedro en una visión, bajando un lienzo con animales
puros, limpios y otros impuros. Y le dice, Pedro, mate y come. No, Señor, yo no he comido nunca nada impuro. Come. Y en esa visión Dios le muestra, no llames impuro a lo que Dios ha santificado, mostrándole que Dios también tiene en sus planes a los gentiles. Y entonces él entiende, acepta y va a verlo a Cornelio, se convierte él y su familia y los bautiza. Una gran victoria, una gran bendición. Ganamos, chicos, de la Villa Miseria. ¡Ja! ¡Qué lindo! Van a venir el domingo. ¡Ja! Atendelo vos. Tienen un olor, tienen un aspecto. Traten de dejarlo, si es posible, en la parte de allá de donde hacemos el social. Y bueno, después vemos qué hacemos. No pasa, ¿no? Terrible, terrible discriminación. Nosotros, que decimos que somos la sana doctrina, que nos golpeamos el pecho, que predicamos la verdad, no la vivimos. No la vivimos. Entonces, observen, Pedro les va a explicar a ellos, a la iglesia. Entonces Pedro, versículo 4, comenzó a explicarle en orden lo sucedido, diciendo, no voy a leer todo, léanlo después, pero miren en el versículo 17, después que le explicó todo, el llamamiento de Dios, el Espíritu Santo, el ángel que le habló, la visión, la obediencia de Pedro, versículo 17. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, observen lo que dice, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿Quién era yo, dice Pedro, para poder estorbar a Dios? Esa palabra estorbar es impedir. Y nuestro favoritismo y nuestros prejuicios y preconceptos lo que hacen es impedir la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios, hacerla en los corazones de las personas a las cuales Él quiere llegar. Justamente porque por mis prejuicios y mis preconceptos y mis favoritismos. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver qué pasó, versículo 18. Y al oír esto, se calmaron. Claro, los que estaban para comérselo crudo a Pedro. Y glorificaban a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Gloria a Dios. Ahí está. Ahora sí, entendimos que esto también están incluidos en los planes de Dios. Ahora, qué tremendo porque Pedro fue el primer que ganó al primer gentil, Cornelio, su familia. Pero posteriormente fue a la iglesia de Antioquía, que la iglesia de Antioquía era la primera iglesia mezclada en realidad entre judíos y gentiles, donde estuvo Bernabé y Pablo, y un día llegó Pedro allá. Fíjense lo que pasó. En Gálatas, vamos a Gálatas, qué linda la obra de Dios, qué lindo que estamos todos unidos en un mismo amor, en un mismo espíritu. Gloria a Dios, ¿no? Es la verdad. Pero vamos a ver el pecado que va a cometer Pedro. ¿Cómo? Sí, el Pedro que dijo que Dios lo había amado a todos, que estaban todos en el plan divino, que les tuvo que explicar a la iglesia de Jerusalén lo que había hecho con Cornelio. Después fue a Antioquía y se mandó una, mirá lo que pasó. Gálatas, capítulo 2. Versículo 11. Dice, está hablando Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Cómo? Pablo dice que la actitud de Pedro era condenatoria. ¿Qué hiciste, Pedro? El Pedro de la unidad, el Pedro que ganó a los primeros gentiles, el Pedro que tuvo la visión. Mira lo que dice, versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. ¿Ven? Pedro estaba comiendo con los gentiles, porque todavía no habían venido el grupo de los judíos. Estaba ahí comiendo, tomando unos mates,
con los gentiles. Hasta ahí bárbaro. La unidad, el amor de Cristo supera toda diferencia. Pero cuando vinieron, empezó, fíjate la actitud, cuando vinieron los judíos, empezó a retractarse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Qué pasó con Pedro? Tuvo miedo de la crítica, de hacer lo que era el plan y la voluntad de Dios. A veces nosotros preferimos quedar bien con la gente y le damos la espalda a Dios. Estamos rechazando lo que Dios salvó con su sangre. ¿Se entiende? Eso fue lo que hizo Pedro. Tremendo, ¿no? Primero estaba tomando una mate. Cuando vi, gracias, me voy a pasar. Hola, ¿cómo andan los de Jacobo? Acá están. Ah, no, viste, ya se apartó completamente. Mirá lo que dice. 13. ¿Y qué hace cuando uno discrimina? Es contagioso, mirá. Y el resto de los judíos, claro, si el líder era Pedro, hacía esto y tenía esta actitud de favoritismo, se les unió en su hipocresía. Pedro, sos un hipócrita porque vos predicás una cosa y haces otra. Dijiste que este es el pueblo de Dios, que Dios también lo llevó a la salvación. Yo fui el primero que tuve la visión, yo fui el primero que tuvo el resultado, yo tuve que ir a poner la cara a la iglesia de Jerusalén. ¿Y ahora qué estás haciendo en la iglesia de Antioquía? Estás discriminando, estás favoreciendo, no estás queriendo hacerte cargo y estás arrastrando al grupo de los judíos a dividir la iglesia de Antioquía. Escuchá. De tal manera que, mirá, a un Bernabé, que era uno de los pilares de la iglesia de Antioquía, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Cantamos, unidos, unidos, en su nombre unidos. Pero trata de cantar unido con ese grupo, no con este. Es hipocresía. Condenó su hipocresía. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Le puso los puntos, lo enfrentó públicamente, lo señaló, para terminar con el favoritismo, la división, la discriminación que iba a llevar a la destrucción, a esa gloriosa iglesia de Antioquía, de donde salieron Pablo y Bernabé, los primeros misioneros, la primera iglesia combinada entre judío y gentil. Entonces el amor de Cristo, hermanos queridos, es lo único que nos lleva a no vernos las diferencias. ¿Se entiende? A no interesarme cuánta plata tenés, qué auto traes, cómo te vestís, cómo es tu casa, en qué barrio vivís. A este lo vamos a discipular porque este trae platita para la ofrenda. Y al otro pobre gaucho que no lo conoce nadie, que Dios y el Espíritu lo pastoreen. No podemos tener esa actitud discriminatoria. Hermanos, lo dice Santiago. Está prohibido, es pecado, es discriminación, es división, el favoritismo y es destrucción. Termino con esta ilustración real. Había una iglesia de 10.000 personas, lleno, un domingo a la mañana. Un mendigo entró, caminó por los pasillos de la iglesia por 30 minutos antes que entrara a empezar el culto. Saludó a los hermanos. 3 de cada 10 le hicieron con la mano de lejos a este mendigo. Pidió unas monedas para poder comer. Nadie le dio nada. Y cuando se iba a sentar en el primer banco de la iglesia enorme, los diáconos le dijeron que no podía estar ahí. Y amablemente lo invitaron a sentarse allá en el fondo y que no molestara. Se sentó, bueno, y empezó a
a saludar, mientras iba para el fondo a saludar a las personas, y lo miraban con asco y con desprecio. Así, como se los estoy contando, porque esto es real. Sentado en el fondo, oyó los anuncios. Y el líder, pasó un líder, y que subió y dijo: estoy muy emocionado, porque hoy vamos a presentar el nuevo pastor de la congregación, que se llama Jeremías. Miró hacia todos los lugares, no lo veía al pastor. Si el pastor Jeremías se encuentra en medio de la congregación, dijo que pase al frente. Y de la última banca se para el mendigo y empieza a atravesar el pasillo largo, y la gente que aplaudía enfervorizada por la nueva presencia del pastor, cuando vio que era el mendigo, se hizo un gran silencio. Entonces pasó el pastor con su Biblia, pastor Jeremías, y dijo: les quiero leer algo que se encuentra en Mateo 25, Mateo 25, 34. Dijo así el pastor Jeremías: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Dijo el pastor Jeremías. Y dijo: hoy veo una reunión de personas, no la iglesia de Jesucristo. El mundo tiene suficientes personas, pero no suficientes discípulos. Y terminó: ¿cuántos de ustedes hoy se convertirán en discípulos de Jesucristo? La gente lloraba y no podía creer lo que había acontecido aquella mañana. Hermanos, hoy hemos visto, por la palabra de Dios, que Santiago nos habla de un peligro del favoritismo en la congregación. Si nosotros queremos ganar a los perdidos, tenemos que pasar las barreras de la parcialidad, del favoritismo, de los prejuicios y los preconceptos, derribarlos por el amor de Cristo y alcanzar. Si no tenemos amor y unidad entre los hermanos que somos hoy, ¿quién va a venir a esta congregación? ¿Para qué van a venir? ¿Para ser discriminados? ¿Para ver las divisiones que hay adentro? ¿Para que sean destruidas su fe y su ánimo y no vengan nunca más? Porque los hemos dañado y lastimado. Por eso, hermanos, esta noche el Señor nos habla a todos. ¿Cómo somos como personas? ¿Con quiénes nos relacionamos afuera? ¿A quiénes buscamos? ¿Será que buscamos a los que nadie quiere? ¿Será que estamos llenos de ese amor que cubre multitud de faltas? Porque eso es lo único que va a hacer que podamos ser reconocidos como discípulos de Cristo. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Hermano, es hora de que lo podamos practicar en nuestras congregaciones. Primero acá, para después ganar al mundo. Pero si no nos aceptamos entre nosotros, ¿quién va a querer entrar a un lugar como este?
Que el Señor nos ayude a meditar en su bendita y gloriosa palabra.